Mi gente, les traigo una nueva clase ahora, en la clase de inglés. Como ustedes bien saben, en esta clase de inglés estamos estudiando un inglés básico que nos está dando esa raíz, esa fundición para poder seguir creciendo en el inglés avanzado cuando se nos llegue ese momento, ¿verdad? Primeramente, para ser exitosos en la clase de inglés, son tres tácticas que tenemos nosotros aquí: pronombres personales, verbo to be y los verbos de acción, ¿verdad? ¿Por qué los verbos de acción? Porque son muy importantes. Nosotros mismos los hacemos y es un complemento para la oración fácilmente, que lo podemos juntar con el pronombre personal y con el verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero decir I am working, mire, I am working. Mire, bien práctico, ¿verdad? Mire, aquí, como puede ver, aquí está, mire, pronombre personal. Mire, ese es I, ¿verdad? Que sería yo. Entonces, luego aquí está el verbo to be. Y también está en un tiempo presente. Verbo to be. Verbo to be presente. Presente. Mire, aquí está am. Luego, aquí está el verbo. Mire, aquí está el verbo. Como puede ver, este es el verbo. Mire. Work. Ese es el verbo, pero como estamos usando el verbo to be y lo estamos usando en presente, mire, decimos I am working. Y agregamos, mire, el ing. Entonces, ¿qué tenemos que conocer aquí? Que el verbo de acción, que es este es el verbo acción. Mire, verbo de acción. Ok, entonces este es el verbo de acción y el ing nos dice que lo estamos haciendo en el momento, ¿verdad? Entonces, muy importante que conozcamos. Ok, vamos a ponerle en español. I am working. Yo estoy trabajando. Ok, entonces, mire, aquí por ejemplo, ¿verdad? Estamos diciendo en español, yo estoy trabajando. En inglés, I am working. Estoy trabajando, yo estoy trabajando. Entonces, ¿por qué escribimos todo esto? ¿Por qué todo este montón de letras? Bueno, es muy importante que conozcamos, ¿verdad? Quizás usted no me ha entendido o yo no le he explicado, ¿verdad? Y mire, aquí I es el primero de la columna de los 8 pronombres que tenemos. I, que soy yo. Luego, am es el verbo to be en presente. Y como es I, entonces tendríamos que decir I am. Y este es el verbo to be en presente. ¿Verdad? Luego acá está el verbo de acción, que es work. También podría ser walk. También podría ser caminar, ¿verdad? Pero nosotros usamos work, ¿verdad? Entonces, aquí como puede ver, tenemos el verbo de acción.
El verbo de acción es este, work. El ing se lo agregamos porque el ing nomás nos dice que lo estamos haciendo continuamente. Por ejemplo, I am working. ¿Por qué? Porque usted está trabajando en ese momento. Si usted ya trabajó, ya eso cambia, ¿verdad? Pero si estamos haciéndolo en el momento, entonces I am working, ¿verdad? Por eso le ponemos el ing, que el ing nos da esa explicación que lo estamos haciendo en el momento, ese verbo de acción, ¿verdad? Entonces, muy importante que conozcamos esto. Mire, I, pronombre personal. Am, verbo to be, en presente. El verbo de acción, work, verbo de acción. Esa acción que nosotros hacemos, ¿verdad? Work. Pero el ing nos dice que estamos haciéndolo continuamente. Mire, igual en la misma forma que lo tenemos, podemos cambiar que en vez de que sea un pronombre personal, I, que soy yo, pongámosle he. Vamos a borrar I y le vamos a poner he. He. Y se convierte en un pronombre personal he. Pero como no podemos decir he am, tenemos que cambiar al is, ¿verdad? Vamos a borrar el am, que igual va a ser un verbo to be presente, pero va a ser is. Y luego, el work, ese no lo necesitamos cambiar porque ese no se cambia, ese queda igual. Ese queda igual, el work. Y el ing, pues ya sabemos que ese nos hace la explicación que estamos haciéndolo en el momento, ¿verdad? Entonces, ahora, pronombre personal, decimos he, verbo to be presente is, y después working, porque lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, mire, diríamos he is working. Entonces, ya sabemos que vamos a cambiar acá abajo yo a él, ¿verdad? Y vamos a decir, ahora vamos a decir, él está trabajando. Entonces, esas son las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender cuando hablamos de un pronombre personal, de un verbo to be, qué tan importante es, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a agarrar uno plural. Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a quitar el he, porque el he es él, o sea, una persona, y vamos a usar un plural. Y vamos a poner you. Vamos a poner you. Y como saben, you is, no podríamos decir, ¿verdad? Porque is es singular. Entonces, vamos a quitar el is y vamos a buscar el verbo to be presente de plural, que sería you are. Acá adelante no necesitamos cambiar nada. Sigue igual. Y ahora decimos, you are working. Ustedes están trabajando o tú estás trabajando. Recuerden, you es el único pronombre personal que lo podemos usar en una persona o en dos personas. Mire, aquí lo usamos como queramos. Podemos decir you are working y nos dirigimos a una persona, o you are working y nos dirigimos a más de una o dos o tres personas, ¿verdad? Esa es la regla del you que tenemos que recordar. Que el you podemos decirle directamente a una persona que está allá, you are working, como en pregunta, o podemos decir you a más de una o dos, you are working, ¿verdad?
y no cambia. Ahora, sí estamos dirigiéndonos a una persona más directamente a él, pues tenemos que decir he is working porque ya estamos contestándole a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien nos dijo a nosotros que ¿dónde está Juan? Porque está hablando de Juan, entonces nosotros decimos, y si sabemos dónde está, he is working. Estamos hablando específicamente, ¿verdad?, de esa persona que conocemos a la misma vez quién es esa persona, ¿verdad? Bueno, entonces aquí mire, you are working, estamos hablando con ese pronombre you. Mire, practiquemos diariamente los pronombres personales con ese verbo to be. Por ejemplo, mire, diariamente usted escriba los pronombres y conjúguelos a la misma vez con el verbo to be en presente. Conjúguelos diariamente y el otro puede un día usarlo en presente, el verbo to be, otro día en pasado y otro día en futuro, ¿verdad? Recuerde, los pronombres personales, esos no cambian. Entonces, mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer diariamente para memorizarlos? Mire, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Entonces, mire, usted hágalo una vez diario en su cuaderno. Compre un cuaderno para la pura clase de inglés y diariamente escriba esto, conjugue, mire, pronombre personal. Mire, pronombre personal. Y luego acá, mire, verbo to be presente. Mire, entonces hay que hacer esto diariamente. Por ejemplo, y luego decimos, mire, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Entonces, practiquémoslo diariamente y escribámoslo también a la misma vez. Y de esa forma nos lo vamos a memorizar más fácilmente, ¿verdad? Ya después usted cámbielo, por ejemplo, este es un presente, usted cámbielo el pronombre personal con el verbo to be futuro, que sería will. Recuerde, will es en toda la columna de los pronombres personales, ahí no hay ninguna regla. Así como empezamos I will, terminamos con they will. Ahí no tenemos ninguna regla. Hay una regla en tiempo pasado, ¿verdad? Que sería was en were. ¿Dónde es was? Singular. ¿Dónde es were? Plural, ¿verdad? Igual aquí, en el presente, mire, como puede ver, este es un verbo to be presente que lo estamos conjugando con los pronombres personales. Y mire, aquí tenemos una regla, mire, que tenemos que recordarla. Mire, aquí dijimos he is, she is, it is. Y acá abajo, como es plural, dijimos we, más de uno, are. You lo estamos usando en uno o en dos, pero aquí lo usamos en plural, ¿verdad? You are. Muchas gracias nuevamente por seguir estas clases. Recuerde, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que aprendamos esa base muy importante. Si nosotros aprendemos la base importante del inglés, ¿cuál es la base? Bueno, pronombres personales, mire, nunca cambian, son los mismos donde quiera que usted vaya. Norteamérica, Suramérica o Europa, es lo mismo, ¿verdad? Entonces,
El verbo to be sí cambia, pero de la misma forma, ¿verdad? Entonces, nomás hay que memorizarlos, ¿verdad? Memorizarlos bien y de esa forma vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque hay que saber que el verbo to be tiene presente, pasado y futuro, ¿verdad? Entonces, hay que memorizar esas tres maneras como hablar y después vienen esos verbos de acción. Por ejemplo, aquí ahorita estuvimos trabajando en el work, que si lo estamos haciendo en el momento, ¿verdad? Entonces agregamos el ing. El ing es el complemento para decir que lo estamos haciendo continuamente, ¿verdad? Entonces, mi gente, muchas gracias por el apoyo a las clases de inglés y nos vemos la siguiente clase.